Continuamos casi a punto de llegar a la segunda parte del programa, pero antes, todavía con muchos temas y con grandes invitados. Es un auténtico placer dar de nuevo la bienvenida a Julio González. Él forma parte de la gran familia de Noches Poéticas. Julio, buenas tardes. Arratsaldeon, bienvenido. Buenas tardes, Arratsaldeon. Julio, bien acompañado, además lo dijiste, lo prometiste, si eres un hombre de palabra, sí, que ibas a traer sorpresa, porque sí, mañana es el día clave, ahora hablaremos de ello, pero bien acompañado por Teresa Ramos. Teresa, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida, un placer. Teresa, Julio, mañana en el Café Mystic, en el Café Teatro Mystic, en la calle Ercilla número 1 en Bilbao, a partir de las 8 de la tarde, vamos a poder disfrutar de una velada muy especial, no solamente porque es la última del año, de este año 2015, sino porque, Julio, vamos a tener la oportunidad de disfrutar de esa vela noche, ese poemario de Teresa, que además es un poemario premiado. Sí, es un poemario premiado en el primer concurso que hemos hecho de Noches Poéticas Bilbao y que de la edición se encargó Juan G. Sanz, es decir, la editorial Lupi, que no está aquí. He pegado el cambiazo y ha venido Teresa, la autora, que está mucho mejor. Está muy bien, además sí, que Teresa haya hecho un huequito para contarnos un poquito también, ¿no? Entonces, todo el poemario. Entonces tiene la importancia que tiene, pero sobre todo para Noches Poéticas es un orgullo poder disponer de una primera obra premiada de esta categoría, de este nivel. Eso hay que decirlo por delante. Yo estoy muy contento por varias razones. Bueno, porque la obra lo merece, pero porque pude participar en la preselección de los poemas que entregamos al jurado y fue el único poemario que leí entero y que no tuve que tirar de fichas para calificar y clasificar, sino que simplemente lo leí y dije, este es el poemario. Que lo disfrutaste, ¿no? Sí, los otros, pues hay otras cosas buenas, cosas menos buenas, los tienes que valorar y tal. Y luego, en segundo lugar, pues, bueno, el poder, pues eso, presumir de tener en la colección este poemario, libro, sí. Julio, que como comentas reúne esa esencia de Noches Poéticas, reúne lo que se pide, ¿no? a un poemario que se pueda leer y releer, porque es lo bueno, ¿no? Que de estas buenas obras que se puedan disfrutar y Julio, no hubo apenas duda, ¿no? O sea, como Teresa... vamos con el premio. Yo me acuerdo en la reunión de la preselección, no hubo duda, por supuesto, iba en primer lugar y el jurado luego lo reconoció así. Además es verdad que sabe mucho, tiene mucho sabor esta noche a Noches Poéticas. Noches Poéticas sabe la noche. Teresa. Estaba casi, no sé si igual ha jugado con... noche, ¿no? De Noches Poéticas. Igual ha jugado con un poco de trampa Teresa en esto. Teresa, cuéntanos, este poemario, como decimos, premiado, que además, aunque y es bueno, va a haber más premios claro, del concurso Noches Poéticas. Esto va a tener continuidad, pero ser esa primera ganadora de esta primera edición, eso va a quedar siempre ya para la historia. Y además, sabe la noche, Teresa, este poemario que, como comenta Julio, se puede disfrutar y se puede sentir, ¿no? Cuéntanos un poquito, bueno, pues qué vamos a poder encontrar en este libro. Bueno, es un libro que básicamente yo he escrito en la noche, desde luego no anterior a conocer a Noches Poéticas de Bilbao. Yo realmente, pues no, vamos, creo que este verano es cuando he sabido de vosotros. No, yo enviaba a concurso y no tenía en principio ninguna vinculación con el concurso, aunque he pensado, lo han elegido porque dice sabe la noche. Bueno, esto es una broma, obviamente. Supongo que lo han elegido, o creo que lo han elegido porque es un poemario que, bueno, que surge o que se va fraguando en un tiempo en el que yo reflexiono mucho sobre muchas cosas. Hay una primera parte que habla de la memoria histórica. Desde mí empiezo a plantearme qué puede ser eso de las personas desaparecidas, refiriéndome también a mi propia familia, porque uno de mis abuelos pues nunca apareció. Entonces, esa primera parte es una reflexión más colectiva sobre qué hacemos, las guerras, para qué todo ese absurdo, ¿no? de
las armas y la tragedia que supone en las familias, ¿no? Yo a mi madre siempre le escuché decir, es que yo soy huérfana, lo decía incluso de mayor, ¿no? Pues esa primera parte tiene que ver con eso, la segunda parte es más, tiene más que ver con el tú a tú, con la cuestión de las relaciones. Yo hablo mucho de la pérdida. Me parecía, o yo cuando iba escribiendo, era un tema que me interesaba muchísimo, que me parecía que no encontraba tanta poesía, bueno, por lo menos que en lo que yo buscaba, que hablar abiertamente siempre hay poemas que hablan de pérdida, pero es algo que yo quería explorar también. Y la última parte, pues ya sabe la noche en sí mismo, que es el título del poemario, que tiene que ver con yo me meto a buscar salidas, a reflexionar sobre la realidad, sobre el cómo plantear las cosas. No sé si te respondo. Sí. Es un poemario, Teresa, salido desde muy adentro, ¿no? Escrito en la noche, como comentas, pero también todo lo que ha ocurrido, ¿no?, en tu familia, todo lo que... Bueno, la primera parte me baso un poco, realmente es poesía. A veces la gente se piensa que cuando escribes un poema es tu historia. Pues hay cosas que son, obviamente, que tienen que ver con la vida personal. Y yo realmente estuve en una conferencia sobre un grupo que trabajaba sobre la memoria histórica y yo sentí el impulso de escribir sobre eso. Tenía esa referencia familiar, pero realmente pues es un poema, es poesía. Poesía siempre es ficción, ¿no? Oye, Teresa, el prólogo de tu poemario es de Julio. ¿Cómo es? ¿Lo tenías claro? ¿O Julio, cómo fue esto de hacer, que es todo un honor, además, hacer el prólogo? Pues sí, es un honor, es un orgullo. Después de haberme gustado tanto el poemario y después de saber que había salido premiado, que Juan G. no me quiso decir quién era la autora, pero yo sabía que era una mujer, pues llegó el momento de organizar la edición y elegir, bueno, quién se encargaba del prólogo. Y yo lo cogí encantado, ¿no? Y yo, en Sabe la noche, pues encuentro... el prólogo es necesariamente breve, pues porque, como yo suelo decir, el buen paño en el arca se vende, es decir, no hace falta hacer mucha propaganda. Además, es obvio, el que empiece a leer le va a gustar y ya está. El prólogo es algo secundario. Pero yo, por ejemplo, en el prólogo sí que subrayo bastante la actitud sincera por parte de la autora, con esa superación que a veces nos cuesta superar, el pudor emocional, ¿no?, para alcanzar espacios de sentimientos muy profundos y la ternura, ¿no? Es algo que alude tanto a la memoria histórica como a la reivindicación de justicia y al amor. Y ese saber, ese desnudarse, ese saber superar esa sensación de fragilidad, es un valor que a mí me cautivó desde el comienzo, ¿no? Luego están las fuentes literarias, ella no ha comentado esto, pero Teresa ha leído. Y yo creo que, a ver, la voz del poeta se hace, primero porque la tienes dentro y luego la recreas y la creas y la cultivas, pero también porque aprendemos a usar esa voz en los poetas y en los escritores que leemos. Es como el niño que aprende a hablar, tiene una voz estupenda, pero alguien le enseña a modular esta voz, ¿no? Y yo la obra la he percibido como una unidad, eso me parece muy interesante. No es un poemario donde hay poemas salpicados por acá, por allá, sino hay una unidad y eso le da mucha consistencia. Y los recursos literarios que maneja ella, consciente o inconscientemente, son de gran altura, le da una variedad muy rica, una variedad melódica, tiene una variedad melódica de fraseo estupenda, como en las canciones, y luego la complejidad tonal también es interesante. Pasa de los estados de felicidad a los estados de dolor, hace transiciones muy buenas, y a mí eso realmente me sedujo en el momento que lo leí, claro. Y luego busca mucho también, Teresa, la complicidad con el lector, es decir, al lector le pone esto aquí, que ella muy bien ha dicho, los poemas nacen de la experiencia y de su conocimiento, pero también se los entrega al lector y le deja que recree, que viva y que haga suyo el poema.
esa actitud sincera, esta honestidad a la hora de escribir, a mí, pues es lo que me parece que mañana... Además lo va a demostrar, porque ¿verdad? Mañana sí. Teresa, en el Café Teatro Místic, como antes hemos dicho, en la calle García número 1 en Bilbao, a partir de las 8 de la tarde, con esa velada tan especial de Noches Poéticas, Teresa, vas a tener este encuentro también con esos lectores y vas a recitar y vas a afirmar sabe la noche y vas a estar un poquito con... Y sobre todo sabiendo y palpando lo que la gente te dice, ¿no? Porque en esos encuentros, Teresa, es importante ese feedback, lo que te dicen los lectores. Por supuesto. Yo he asistido solamente a una velada de esa velanoche cuando se falló el premio y francamente tengo que decir que lo hacen muy bien, este equipo, porque a mí me sorprendió sobremanera la diversidad de voces que había, porque había una lectura también, bueno, aparte de la presentación de tu propio libro, del libro de Julio. Y había un ambiente muy bueno, una receptividad muy alta, que a veces, bueno, no se encuentra esa receptividad, depende de dónde, y sí que me llamó la atención que en un foro donde había tanta gente, la escucha era muy activa y muy alta. Eso me sorprendió muy agradablemente. Y además en los bares. Y en los bares, en un bar, claro. En un bar. Y claro, el público, bueno, se suele decir, ¿no?, que uno cuando escribe, pero que al final la poesía es de quien la escucha y quien la lee, y es un poco así, ¿no? Entonces es una inmensa alegría para mí. En la ciudad donde, por cierto, vivió también una de mis abuelas. Ajá, o sea que tiene también ese cachito de ti, ¿no? Pues Bilbao. Mi abuela por parte materna tuvo un taller de alta costura aquí. Por supuesto yo no la conocí porque mi madre es muy mayor. Y, En Bilbao, mañana a partir de las 8, Teresa, con esa última velada del 2015, de este año de Noches Poéticas, además de presentar y disfrutar con Sabe la Noche, también habrá pues esas recitaciones individuales, la música de Chobraceras, mi querido Cho, que nos conocemos personalmente y es un auténtico artistazo y una buenísima persona, como toda la gente que además forma parte de esta gran familia. Julio, 8 de la tarde, con entrada libre, entrada gratuita, con esas perlitas también y con bueno, pues esos versos también del público asistente que se ha apuntado a recitar en Noches Poéticas. Y antes de irnos a Publi, Teresa, Julio, vamos a hacer aquí, yo creo que lo nunca visto, que es recitar aquí a dúo. Un dúo. Siempre ha sido uno de las personas de Noches Poéticas, uno de los poetas, pero en este caso va a ser aquí un dueto maravilloso de Sabe la Noche. Pues Teresa, nada. Julio. Estrenamos poemario, aquí, Sabe la Noche, de Teresa Ramos. Pues cuando vamos queráis, a empezar por el primero. Voy a leer estas estrofas. Y que tiene una entradilla de Homero que dice: aquel de los muertos al que le permitas acercarse a la sangre, ese te dirá algo veraz. La memoria tiene lagunas, olvida caras, nombres y algunos rostros de la infancia y su óxido. Es de limbo uterino y azul de agua. Tu memoria es desconocida para mí y las venas que la irrigan. Es un continente y sus lluvias. Habita en lugares secretamente insidiosos, inconfesables. A veces le sale el sol de medianoche y regala flores al futuro. La memoria también guarda olores, campos de heno y lluvia, los veranos y sus frutas, el olvido de la calle, del orfanato y la luz, del afán desesperado que se mece en el agua. La memoria nos pertenece y grita el espanto del vacío, se hace manantial en la tarde seca y de sueños de hambre, llena las manos rotas en las cimas con sus flores. La memoria clarea los caminos de pueblos sucios de traición, recupera los huesos del tiempo por venir y sus argumentos. La memoria no es roja ni es azul, solea estirpes y libera.
Está claro por qué es un poemario ganador, ¿no? Exactamente. Julio, Teresa, nos vemos mañana en los bares, en el Café Teatro Mystic, a las 8 de la tarde. Un auténtico placer, Teresa. Igualmente. Gracias por venir. Julio, lo dicho. Nos muchas vemos gracias. en los bares y aquí en Ojotizcaya. Efectivamente, en Tele7. Es que ricasco, gracias. Gracias a vosotros. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad y a ustedes les veo nada en cuestión de segundos. Una pequeña pausa y afrontamos ya la segunda parte del programa.